@darlavier. Los actos jurídicos relativos a derechos inmobiliarios en la República Dominicana. El sistema jurídico dominicano reconoce la importancia fundamental de la propiedad inmobiliaria como uno de los pilares del orden económico, social y jurídico del Estado. La regulación de los derechos reales inmobiliarios constituye una materia esencial dentro del derecho civil y registral, ya que permite garantizar la seguridad jurídica en las transacciones que recaen sobre bienes inmuebles. En la República Dominicana, la regulación de los derechos inmobiliarios se sustenta principalmente en el sistema de registro de títulos establecido por la Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, la cual organiza el sistema registral y establece los procedimientos para la publicidad, protección y transmisión de los derechos reales sobre bienes inmuebles. Esta ley se complementa con las disposiciones del Código Civil de la República Dominicana, especialmente en lo relativo a los contratos, la transmisión de la propiedad, las obligaciones y los actos jurídicos. Dentro de este marco normativo, los actos jurídicos relativos a derechos inmobiliarios constituyen los instrumentos mediante los cuales las personas adquieren, transmiten, modifican, reconocen o extinguen derechos reales sobre inmuebles. Dichos actos pueden adoptar diversas formas dependiendo de la naturaleza de la operación jurídica que se realice. Entre los más importantes se encuentran los actos traslativos, declarativos, confirmativos y abdicativos de derechos, cada uno con características jurídicas específicas. Asimismo, para que estos actos produzcan efectos frente a terceros, deben cumplir determinados requisitos de forma y fondo, incluyendo su correcta redacción y su adecuada inscripción en los registros inmobiliarios correspondientes. De esta manera se garantiza el principio de publicidad registral y la protección de los derechos adquiridos. Inicio. Los actos jurídicos relativos a derechos inmobiliarios representan una categoría fundamental dentro del derecho registral y del derecho civil. Estos actos constituyen la manifestación de voluntad mediante la cual las personas disponen de sus derechos reales sobre bienes inmuebles, generando efectos jurídicos que deben ser reconocidos por el ordenamiento jurídico. En el sistema dominicano de registro inmobiliario, la eficacia de estos actos no depende únicamente de la voluntad de las partes, sino también del cumplimiento de una serie de formalidades establecidas por la ley. Entre estas formalidades se encuentra la inscripción en el registro de títulos, lo cual permite garantizar la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias y la protección de los derechos de terceros. La correcta comprensión de los distintos tipos de actos jurídicos inmobiliarios resulta esencial para los profesionales del derecho, ya que permite identificar la naturaleza jurídica de cada operación y aplicar adecuadamente las normas legales correspondientes. 10. Los actos jurídicos relativos a derechos inmobiliarios. Los actos jurídicos inmobiliarios son aquellos actos voluntarios mediante los cuales se crean, transmiten, modifican o extinguen derechos reales sobre bienes inmuebles. Dentro del sistema dominicano, estos actos deben cumplir con el principio de publicidad registral, lo cual implica que para que surtan efectos frente a terceros deben ser inscritos en el registro correspondiente. Entre los principales actos jurídicos inmobiliarios se encuentran actos traslativos de derechos, actos declarativos de derechos, actos confirmativos de derechos, actos abdicativos de derechos. Cada uno de estos actos produce efectos jurídicos distintos. 10.1 Actos traslativos de derechos. Los actos traslativos de derechos son aquellos mediante los cuales se produce la transferencia de un derecho real inmobiliario de una persona a otra. En estos actos existe un cambio de titularidad del derecho, lo que significa que el derecho pasa del patrimonio de una persona al patrimonio de otra. Entre los actos traslativos más comunes se encuentran compraventa inmobiliaria. Es el contrato mediante el cual una persona transfiere la propiedad de un inmueble a otra a cambio de un precio. Donación de inmuebles. Consiste en la transferencia gratuita de la propiedad de un bien inmueble. Permuta de bienes inmuebles. Se produce cuando dos personas intercambian entre sí la propiedad de bienes inmuebles. Dación en pago. Ocurre cuando un deudor entrega un bien inmueble al acreedor para extinguir una deuda. Adjudicación. Puede producirse en procesos judiciales, sucesiones o particiones. Características principales. Transmiten la propiedad o un derecho real, requieren consentimiento de las partes, deben constar por escrito, deben ser inscritos en el registro de títulos. 10.2 Actos declarativos de derechos. Los actos declarativos son aquellos que no crean ni transfieren un derecho, sino que reconocen la existencia de un derecho que ya existía previamente.
Estos actos tienen una función principalmente reconocedora o aclaratoria. Ejemplos. Sentencias judiciales que reconocen la propiedad. Actos de reconocimiento de derechos. Particiones sucesorales declarativas. Características. No crean derechos nuevos. Reconocen una situación jurídica preexistente. Tienen efectos retroactivos al momento en que surgió el derecho. 10.3 Actos confirmativos de derechos. Los actos confirmativos son aquellos mediante los cuales una persona ratifica o valida un acto jurídico anterior que podría tener algún vicio o irregularidad. Este tipo de actos se utilizan para subsanar defectos o consolidar la validez de un acto previo. Ejemplos. Ratificación de un contrato de venta. Confirmación de un acto celebrado por representante sin poder suficiente. Confirmación de actos anulables. Características. Ratifican un acto anterior. Eliminan posibles causas de nulidad relativa. Refuerzan la seguridad jurídica. 10.4 Actos abdicativos de derechos. Los actos abdicativos son aquellos mediante los cuales una persona renuncia voluntariamente a un derecho que le pertenece. Este tipo de actos implican el abandono o desistimiento de un derecho inmobiliario. Ejemplos. Renuncia a una servidumbre. Abandono de un derecho de usufructo. Renuncia a una herencia inmobiliaria. Características. Se basan en la voluntad unilateral del titular. No implican necesariamente transmisión del derecho. Deben constar por escrito cuando afectan derechos reales. 10.5 Requisitos de redacción del acto jurídico. Para que un acto jurídico inmobiliario sea válido y pueda ser inscrito en el registro de títulos, debe cumplir con determinados requisitos formales. Identificación de las partes. Nombre completo, nacionalidad, estado civil, número de cédula o documento de identidad, domicilio. Descripción del inmueble. Debe incluir número de matrícula inmobiliaria, designación catastral, ubicación, superficie, linderos. Manifestación de voluntad. Debe expresarse de manera clara la intención de transferir, reconocer o renunciar al derecho. Firma de las partes. El acto debe ser firmado por las partes involucradas. Legalización notarial. En muchos casos se requiere la intervención de un notario público. Pago de impuestos. Incluye el pago de impuestos correspondientes a la transferencia inmobiliaria. 10.6 Diferencia entre transcripción, inscripción y registro del acto jurídico. Dentro del derecho registral existen distintos mecanismos de publicidad de los actos jurídicos. Transcripción. La transcripción consiste en copiar íntegramente el contenido del acto jurídico en los libros del registro. Características. Sistema utilizado en sistemas registrales antiguos, el registro reproduce literalmente el acto. Inscripción. La inscripción consiste en anotar el acto jurídico en el registro para que produzca efectos frente a terceros. Características. Es el mecanismo principal en el sistema dominicano, no se copia todo el acto, sino sus datos esenciales, da publicidad al derecho. Registro. El registro es el sistema institucional encargado de organizar y publicitar los derechos inmobiliarios. Incluye registro de títulos, registro de cargas y gravámenes, archivo de documentos. Diferencias principales. Concepto. Característica. Transcripción. Copia literal del documento. Inscripción. Anotación registral del derecho. Registro. Sistema institucional de publicidad. Ya para concluir. Los actos jurídicos relativos a derechos inmobiliarios constituyen uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico dominicano en materia de propiedad. A través de estos actos se materializa la voluntad de las personas para adquirir, transmitir, reconocer o extinguir derechos reales sobre bienes inmuebles. El análisis de los distintos tipos de actos traslativos, declarativos, confirmativos y abdicativos permite comprender las diversas formas mediante las cuales se producen efectos jurídicos en el ámbito inmobiliario. Cada uno de estos actos posee características propias y cumple una función específica dentro del ordenamiento jurídico. Asimismo, el cumplimiento de los requisitos formales en la redacción de los actos jurídicos resulta esencial para garantizar su validez y su posterior inscripción en el registro correspondiente.
La adecuada identificación de las partes, la correcta descripción del inmueble y la manifestación clara de la voluntad constituyen elementos indispensables para la eficacia jurídica de estos actos. Por otro lado, la distinción entre transcripción, inscripción y registro permite comprender el funcionamiento del sistema registral dominicano y su importancia en la protección de los derechos reales inmobiliarios. La inscripción en el registro de títulos no solo otorga publicidad a los actos jurídicos, sino que también garantiza la seguridad jurídica de las transacciones inmobiliarias. En conclusión, el estudio de los actos jurídicos relativos a derechos inmobiliarios es esencial para el ejercicio del derecho inmobiliario en la República Dominicana, ya que permite asegurar la correcta aplicación de las normas jurídicas y la protección efectiva de los derechos de propiedad.